Estamos leyendo el libro de los Hechos y por la misericordia del Señor entramos al capítulo 9. En este capítulo 9 nos encontramos con la conversión de un fariseo, fariseo de fariseos, como él mismo lo dice en sus epístolas, en sus cartas, ya que él se convirtió, llegó al evangelio por la gracia del Señor y por soberanía de Dios, por predestinación, porque el Señor lo tenía escogido para salvación y él no lo sabía. Él perseguía a la iglesia, arrastraba a la iglesia, asolaba a la iglesia y los hacía blasfemar contra el nombre de Cristo. Eso lo vamos a encontrar más adelante, por allá creo que en el capítulo, creo que es el 23, después veremos donde Pablo perseguía a los cristianos cuando él era Saulo de Tarso y los hacía renunciar. Les decía que blasfemaran el nombre del Señor y que renunciaran a Cristo y de esa manera pues los asesinaban. Esto es algo muy triste, es un testimonio muy triste y lamentable. Y Dios pues en su soberanía, en su voluntad, le hizo padecer a Pablo más o menos las cosas que él le hizo padecer a otros. El Señor le hizo recoger de esta manera todas aquellas cosas que él pues le hizo a otros, pero no para castigarlo, sino que el Señor le dijo, tú también vas a padecer ahora por causa de mi nombre. Le enseñó esta especie de disciplina y este sufrimiento que es por la causa de Cristo. Lo mismo que has perseguido a otros y ellos han sufrido por mi causa, tú también lo vas a sufrir. Y vas a sentir en tu carne lo que ellos sintieron, el miedo, el temor, la persecución, la angustia nocturna, tener que huir de una ciudad a otra, tú también lo vas a sufrir porque voy a hacer que sufras lo mismo, pero vas a ser un discípulo fiel. A partir de este momento, entonces te cambio el corazón. Esto fue lo que le sucedió a Saulo de Tarso, dice la Biblia. Saulo respiraba aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor y vino al sumo sacerdote. Le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, del Evangelio, los trajese presos hasta Jerusalén. Disculpen, parece que hubo una interrupción allí, no sé si me salí del audio, pero ya estamos aquí de nuevo. Entonces, Saulo de Tarso recibió o pidió cartas que se le diera autoridad para perseguir a los cristianos. Y se fue hasta Damasco. Damasco es la capital de Siria. Damasco no pertenece a Israel, queda fuera de las fronteras de Israel, queda en Siria, es una de las principales ciudades de los sirios. En este momento está en guerra, tiene una guerra continua desde hace mucho tiempo. Hay mucha destrucción allí y la guerra continúa. Ahora bien, cuando eso pues era una potencia de Roma, es decir, Roma tenía asediado y tenía sitiadas todas aquellas naciones con sus ciudades principales y Roma era el imperio mundial en ese tiempo. Pero los fariseos tenían cierto poder religioso político. Ellos tenían cierto permiso para moverse y según la ley se les permitía hacer este tipo de cosas, tener sus pleitos internos, sus juicios internos y Pablo era un fariseo judío. Algunas personas que están predicando a veces salen a la predicación con mucha ignorancia. En estos días por ahí estaban haciendo burla de una evangelista, una señora que dice que es predicadora y sale a predicar y en una de sus prédicas dice, porque el apóstol Pablo
era un soldado romano y se quitó su vestidura romana para convertirse en un apóstol. Y bueno, de eso le hicieron grande burla. Ahora, ¿qué es lo que sucede ahí? Que en nuestras iglesias, lamentablemente, una persona así medio dice, habla algunas lenguas o dice alguna virtud o hace alguna oración excelente, o ora por un enfermo y se sana, ya lo lanzan de predicador internacional y sale por las redes, etcétera. Entonces salen con una grandísima ignorancia y pues no se avergüenzan porque ser ignorante no es pecado, el pecado es dárselas de maestro. Ese es el pecado, dárselas de predicador internacional. Eso es lo que es pecado, que dejemos esa soberbia, esa arrogancia de querer enseñar al mundo cuando todavía no hemos aprendido las vocales en la teología. Entonces sale diciendo, y era un soldado romano y dejó su vestidura romana para convertirse, porque él cuando era soldado romano perseguía a los cristianos y bueno, una barbaridad de esas. Pablo era un fariseo, y esto no es un soldado. Un fariseo era un sacerdote de una secta de los israelitas, una secta que se formó antes de Cristo. Para la época del Señor Jesús y la época de Pablo, quizá esa secta tendría unos 6.000 miembros, participantes de esa secta y pues los seguidores, los que creían en ellos, aparte de eso. Entonces él pertenecía a uno de ellos y él había sido criado a los pies, es decir, había sido instruido por uno de los mejores maestros fariseos, un tal Gamaliel. Era un maestro reconocido y respetado y había hecho de Pablo pues una bandera. Pablo era un Saulo de Tarso, era un ilustre, era un maestro entre ellos. Para esta época del capítulo 9 quizás tendría unos 40 años de edad, más o menos, cuando estaba asolando a cristianos por todas partes, persiguiéndolos y asesinándolos. Y Damasco quedaba más o menos a 300, más o menos 350 kilómetros de distancia quedaba. O sea que era un viaje bastante larguito. Pero él pidió cartas y dijo, bueno, denme cartas de autorización porque me voy a perseguirlos hasta el último rincón donde me alcancen los pies. Voy a viajar. Y de allá los voy a traer a rastras, arrastrados los voy a traer hasta las cárceles aquí en Jerusalén. Y aquí, en nuestra capital, lo vamos a juzgar, y lo vamos a apedrear y lo vamos a asesinar. Vamos a esto. Ya había perseguido a muchos, ya había hecho blasfemar a muchos, ya les había hecho la vida imposible por todas partes, pero ahora estaba pidiendo cartas para perseguirlos de esta manera. Entonces dice en el versículo 3 que yendo de camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, dése cuenta que el Señor esperó a que viajara todos esos kilómetros, más de 300 kilómetros y de pronto, cuando iba cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Miren que las personas no caen a tierra por el poder de Dios, por casualidad ni por show, como hacen ahora en los cultos, que cada 8 días quieren tirar gente al piso y que yo doy soplitos y por el micrófono, y cuando usted escucha el soplito por el micrófono, entonces tírese al piso para que me haga quedar bien. Y el predicador se vuelva más famoso, consiga más platica y usted siga siendo más ignorante. Entonces, cuando yo cuente tres, todos los ignorantes se van a tirar al piso y yo soplo por el micrófono, ustedes se tiran al piso, le decimos al público que es el Espíritu Santo, logramos engañar las masas porque hay que hacer una manipulación psíquica, psicológica, y así yo agarro la platica, entonces los pactos, las ofrendas, las primicias y todo lo que quiera hacer, porque el show vale plata. No crea que usted se va a ir de este show sin sembrar un torito, una vaquita, un becerrito, unas cuantas gallinitas y unos cuantos piscos. Usted tiene que echar aquí su ofrendita porque el soplo vale. Entonces comienza el espectáculo y se paran después todos esos cientos de personas del piso, se van a su casa
y siguen la misma vida y la misma rutina, una vida religiosa, a veces una vida de hipocresía, a veces no son capaces ni de evangelizar su barrio, pero supuestamente cayeron llenos del poder del Espíritu Santo al caer al piso. Entonces, no, amados hermanos, cuando Dios arroja a alguien al piso, va a ser algo verdadero y algo muy grande. Cuando Dios de verdad utiliza su tiempo santo y sagrado, porque Dios no desperdicia tiempo, y arroja a alguien al piso, es porque va a hacer algo, lo va a liberar de un demonio. Realmente va a ser un milagro poderoso en esa persona. No es un show para divertir al público, ni tampoco para proclamar grande al predicador, sino que Dios va a hacer algo. Y Dios no necesita la ayuda de ningún predicador para echar al piso a nadie. Cuando Él va a transformar a alguien, lo arroja al piso, lo humilla, lo arrastra, le saca a los demonios y el Señor hace algo grande con esa persona y se nota el cambio. Total que Pablo fue arrojado al piso y entonces estando en el piso fue liberado ese demonio de odio farisaico que cargaba dentro todo el tiempo y preguntó cuando escuchó esa voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él respondió, ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo, yo soy Jesús, casi nada, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y te voy a decir allí lo que debes hacer. Allí se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, es decir, asombrados, porque oyeron a la verdad aquella voz, mas no vieron a nadie. Escucharon una voz que habló, pero no vieron a nadie. Ahora, esta es una prueba fundamental de que el apóstol Pablo fue llamado a ser apóstol, porque el apóstol debe ser llamado personalmente por Jesús, debe ser formado por Jesús. Y Pablo fue formado por el Señor Jesús, ya que fue llamado, pero también la Biblia dice que el Señor lo arrebató hasta el tercer cielo y le dio todas las revelaciones del Evangelio. Entonces, ¿en qué instituto bíblico estudió el apóstol Pablo? Porque la gente dice, los apóstoles no estudiaron en ningún instituto bíblico. Bueno, les presento el instituto bíblico de los apóstoles, hasta Judas, que se perdió porque se rebeló contra el Señor. Estudiaron 3 años en un instituto bíblico llamado Jesús de Nazaret en la Barca. 3 añitos. ¿Qué les parece el maestro de escatología, el maestro de hermenéutica, el maestro de cristología, el maestro de neumatología, el maestro de oratoria, el maestro de toda la teología completa? Se llama Jesús el Maestro. Casi nada, no estudiaron en ningún instituto bíblico. Les enseñó demonología, cómo expulsar demonios, de dónde vienen los demonios, por qué cayeron, cuándo cayeron, qué hizo Dios con ellos, cuál es la operación satánica. Ellos se graduaron con el mejor maestro en el mejor instituto bíblico. Ahora, Pablo no fue a ese instituto bíblico, pero se le apareció el Señor Jesús y le dijo, yo soy Jesús el que tú persigues, yo te voy a decir lo que vas a hacer. Y tiempo más tarde se lo llevó al tercer cielo y le dio una cátedra en el Instituto Bíblico Celestial cara a cara. Y Pablo dice, me fueron reveladas cosas que ni siquiera sé cómo explicar. Todas las glorias que están preparadas para los escogidos son palabras inefables. O sea, el apóstol Pablo tuvo revelaciones exclusivas. A él se le mostró el arrebatamiento de la iglesia, que no se le mostró a los otros apóstoles. Se le mostró el arrebatamiento de la iglesia, la venida de Cristo, el gobierno mundial del anticristo. Muchas revelaciones, las doctrinas de los apóstoles se le revelaron al apóstol Pablo, toda una cátedra. Esta es una prueba. Otra prueba es que el apóstol debe ver a Cristo resucitado. Total, que todos estos apóstoles fraudulentos de hoy, ¿dónde han visto a Cristo resucitado? ¿Dónde lo vieron morir?
¿Dónde fueron formados con Cristo? ¿Dónde el Señor los llamó a dedo? ¿Dónde? ¿De dónde aparecieron este montonón de apóstoles que hay hoy pidiendo plata en las iglesias y pidiendo dólares y aviones privados y todo eso? El apóstol Pablo fue llamado a ser un apóstol de sufrimiento igual que todos los demás. Sufridos, pasaron calamidades. El apóstol Pablo murió alquilado por allá en Roma en una habitación, vivía alquilado, pagando arriendo. No tuvo una mansión de 5 pisos y 4 camionetas y un montón de guardaespaldas. Vivía alquilado. Así de sencillo. Así de que este Saulo de Tarso escuchó la voz de Dios que le dijo, yo te llamo. Y en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, él dice, y a mí me llamó, al último, como a un abortivo, se me apareció. Él dice, al último, como a un abortivo. Les dejo esa tarea para que lo lean ustedes con sus propios ojitos y se den cuenta que él dijo, a mí, al último. Así de que, bueno, las revelaciones a los apóstoles, las revelaciones proféticas, se cerraron en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis y se concluyó el canon de las escrituras y las revelaciones proféticas terminaron allí. Y hoy todos los profetas somos predicadores. Ese es el servicio profético que nosotros hacemos hoy. Es una profecía pedagógica, profecía de enseñanza. Enseñamos las profecías escritas en la Biblia. Total que olvídense de ese tal Ronnie Chávez, de ese tal Ramírez que anda por ahí por Centroamérica haciendo cosas absurdas y haciendo el ridículo por ahí, pisoteando el evangelio del Señor. Olvídense de todos esos pseudo profetas que han salido y pseudo apóstoles que malponen el evangelio del Señor, enriqueciéndose y volviéndose famosos a costillas de la mayoría de pueblo que lamentablemente tenemos en una ignorancia total de las escrituras. Vamos a documentarnos más, vamos a orar más, no busquemos fama ni renombre, busquemos la palabra del Señor, la oración, la humildad y vamos a predicar el fundamento que ya fue establecido por los apóstoles y profetas del Señor que dejaron la escritura de las revelaciones en la Biblia, la cual dice el apóstol Pedro, tenemos la palabra de profecía más segura que es la escritura, la palabra profética, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana alumbre en vuestros corazones. Esa es la Biblia, la palabra profética más segura. En cambio, estar creyendo, como a veces me llama gente y me dice, ¿qué le ha mostrado Dios para mañana? ¿Qué le ha mostrado Dios para pasado mañana? Por estar buscando magos adivinos, es que hay un montón de magos en los púlpitos que dicen, aquí hay una señora de apellido Rincón, aquí hay un amigo de apellido no sé qué, y comienzan a atinar apellidos que yo no sé cómo lo hacen, será que son adivinos, magos o buscan por Facebook, lo que quiera que sea, y comienzan a entretener la gente, cuando la profecía y el apostolado tenía solo un fin, conducir las almas a Cristo, solamente eso. No era adivinanzas ni magia, era conducir las almas a Cristo. Es el único fin. El fin no es los milagros, ni las revelaciones, ni estas cosas. El fin es conducir las almas a Cristo. Total que toda esa entretención que hay hoy, incluso el show que hacen con los endemoniados, que a veces no son endemoniados, sino que se hacen los endemoniados para hacer el drama, porque me ha tocado, por allá en Punto Fijo me tocó una señora que se hacía la endemoniada hasta que me hizo enojar. Me llevaron ahí a medianoche y luché con esa señora como 20 minutos. Cuando me di cuenta dije, aquí discierno algo. Y me acerqué y le dije al oído, señora, deje de hacer el absurdo. La palabra que usé fue, deje de hacer el ridículo. Le dije en voz baja, solo escuchó ella, porque ya sé que usted no está endemoniada. Entonces comenzó a llorar y a calmarse. Le dije, cálmese ya o la voy a avergonzar delante de la gente aquí. Y se calmó la señora. Se quedó tranquila, le dimos agüita, etcétera. Después me llamó por teléfono cuando yo venía en el autobús viajando, como a la 1 de la mañana, y contesté el teléfono y dijo, soy yo, la hermana de fulana de tal. Y me dijo,
¿usted cómo supo que yo estaba haciéndome? Entonces le dije, bueno, el Señor me dio el discernimiento para saber allí que usted estaba fingiendo. Dijo, por favor, no se lo diga a nadie. Es que yo hago eso para que mi esposo no viaje y no me deje tanto tiempo sola. Así son las cosas, mis amados. Hay gente haciéndose el payasito para que los demás sigamos ahí siendo manipulados. Hay que discernir cuando una persona está realmente poseída por un demonio o cuando la está usando el diablo para burlarse de nosotros. Entonces son cosas diferentes. Bueno, así entonces este apóstol fue el último llamado cara a cara por el Señor y el Señor le dijo, vete hacia el lugar que te voy a indicar porque allí se te dirá las cosas que vas a hacer. Y los hombres que iban con él escucharon la voz y quedaron atónitos, pero no vieron a nadie. Entonces Saulo en el versículo 8 se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. La luz lo encandiló y quedó ciego momentáneamente, temporalmente. Lo metieron en Damasco, la ciudad de Siria, donde estuvo 3 días, no veía y no comía ni bebía nada. Había entonces en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a una calle que se llama Derecha. Esa calle que se llama Derecha. ¿Tú la conoces, Ananías? Sí, sí, Señor. Bueno, en esa calle vas a buscar una casa de un hombre que se llama Judas. Ahí en esa casa de ese hombre llamado Judas está hospedado un tal Saulo de Tarso, porque él está orando y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Ese eres tú. Entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, pero he oído de muchas personas, de muchos cristianos, acerca de ese tal Saulo de Tarso, que le causa muchos males a los santos en Jerusalén. Le ha hecho mucho daño a la iglesia. Y aún aquí, en Damasco, que queda fuera de Israel, tiene autoridad de los principales fariseos para prender, para arrestar a todos los que son cristianos, que invocan tu nombre. En el versículo 15 el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este Saulo de Tarso, para llevar mi nombre en presencia de los extranjeros, todos los gentiles, los que no son de Israel, todos esos inconversos. Voy a poner a Saulo de Tarso a predicarle a gobernantes, a reyes y a los hijos de Israel. Porque yo le voy a mostrar a este hombre cuánto es necesario que él sufra por causa de mi nombre. Se fue entonces Ananías y entró en aquella casa y puso las manos sobre él y oró así. No, le dijo así a Saulo. Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde tú venías, me ha enviado para que reciba la vista y para que seas lleno del Espíritu Santo. ¿Qué te parece, Saulo? Y al momento le cayeron de los ojos como escamas. Algo raro le cayó de los ojos, que Dios le había tapado los ojos con eso. Y recibió al instante la vista. Y levantándose, fue bautizado. Cuantos alaban a Dios, maravillosa conversión, poderosa conversión de un perseguidor de la iglesia, amados. Cuando seamos perseguidos, acorralados, acusados, cuando seamos dañados, lastimados, heridos por la causa de Cristo, oremos por esas personas. Dios hace algunas cosas. A veces tarda en respondernos porque quiere probar nuestra paciencia y nuestro amor.
pero a veces es que Dios va a convertir a esa persona. O a veces es que Dios nos va a mostrar también su gloria y su poder y su soberanía cuando mata a esos hombres y nos dice, bueno, yo los liberto a ustedes y le quito la vida a estos para que les dejen la vida en paz. Cualquier cosa hará el Señor, pero Él puede transformar a nuestros enemigos o en muertos o en convertidos. Pero el Señor tiene misericordia y escucha las oraciones de los perseguidos. ¿A cuántos persiguió este Saulo de Tarso y los hizo sufrir y llorar? ¿Cuántos hombres sacó de sus casas a rastras y esposas quedaron llorando allí? Pero ahora le llegó el momento de caer al piso temblando. No que eras muy grande y muy bravucón, Saulo de Tarso. Ahora estás temblando de rodillas y diciendo, Señor, ¿quién eres tú? Y el Señor Jesús le dijo, yo soy Jesús, al que tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esa frase no aparece en algunas versiones. No sé con exactitud porque no aparece, ha sido cancelada, anulada de algunas versiones. Y bueno, es necesario tener cuidado también con las nuevas versiones porque amputan demasiados versículos, demasiado. Yo estoy sorprendido la cantidad de versículos que amputan completos, se los quitan a la Biblia por completo y presentan allí argumentos y discusiones acerca de eso. Bueno, hay que tener mucho cuidado. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Significa no le des golpes, puños a un aguijón, porque te haces daño tú mismo, vas a sangrar. Así es de que yo, Jesús, soy el aguijón. Si tú me persigues, te voy a hacer sangrar. Tú decides. Te voy a enseñar lo que vas a padecer por mi nombre. Y aquí está, ahora transformado, bautizadito y todo para comenzar el camino del Señor. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Recuerden que estuvo 3 días allí sin comer y cuando uno pasa 3 días por ahí en ayuno, ustedes saben cómo es el asunto, ¿no? Necesita uno tomarse un caldito de pollo suavecito, sin sal ni nada, así apenas como para levantarse. Yo una vez me tomé por ahí una sopa de lenteja, Dios mío, y de una vez me desmayé. Pero fue terrible. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, compartiendo allí con ellos. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Comenzó de una vez ese hombre a hablar aquí y allá. Le faltaba todavía maestría, las revelaciones que el Señor estaba hasta ahora comenzando a darle, pero ya el hombre estaba de pie, porque en esos 3 días el Señor se le había revelado a Pablo. Entonces estaba diciendo que Jesús era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿y no es este el que asolaba a Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevárselos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco con su demostración de que Jesús era el Cristo. Estaba bien versadito Pablo ahora con esas revelaciones en esos 3 días. ¿Qué les parece? Y eso que todavía no era el maestro en que se convirtió Pablo. Estaba apenas comenzando. Pasados muchos días, dice la palabra, ya aquí muchos días se refiere a muchos días. Los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle, querían asesinarle. Bueno, yo te dije, Saulo de Tarso, que ahora tú vas a sufrir lo que hiciste sufrir a mis siervos. Así como los perseguía y los asolabas y les causabas miedo, ahora te van a perseguir a ti para asesinarte. Entonces los discípulos le tomaron de noche y le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Lo ayudaron a escapar. Tremendo, lo ayudaron a escapar porque ya lo venían, ya le tenían pisado los talones. Cuando llegó a Jerusalén, estaba o trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo porque pensaban que él les iba a hacer daño. No, este es el peligroso, el fariseo. Y no le creían, no creían que él era cristiano. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado
y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. O sea que Saulo habló con Bernabé y le contó todas las cosas, y Bernabé sí le creyó. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente, es decir, con mucho denuedo, con pasión, con fuerza, como se debe hablar de Cristo, amados hermanos, en el nombre del Señor, y que se entienda, ¿no? Que se entienda. Hay unos hermanos que salen a predicar y es una bendita gritadera que le revienta los oídos a uno y no se entiende, pero nada. Y de paso hacen un sancocho en ese mensaje que uno no sabe ni por dónde comenzó ni por dónde va a terminar. Es que hablaba denodadamente, que se entienda, con fuego, con pasión, con denuedo, que se entienda lo que estamos diciendo, y disputaba con todos los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Noten ustedes que aquí apenas está comenzando el ministerio, son su primer año de ministro, pero hermano, ya lo estaban persiguiendo por todas partes, ya estaba sufriendo todo. Entonces le enviaron a Tarso, que era su lugar de nacimiento. Entonces en el versículo 31 las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, porque ya Saulo de Tarso no los perseguía. Alaben a Dios, hermano, que esto se puso bueno. Y eran edificadas las iglesias entrando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Amados hermanos, dejemos nuestra lectura hasta aquí. Nuestros comentarios para la próxima, para el próximo programa por el mismo canal y a la misma hora.